La historia argentina se puede contar de muchas maneras. Ahora, es sorprendente y es revelador que se pueda contar desde esto, que es la historia de Pampernick. Contar la inflación, contar los golpes de Estado, la violencia política, las ambivalencias, la apertura de importaciones, qué pasa con lo local. Tantas historias que están en la historia de Pampernick. Este libro, este ensayo, este recorrido, un sueño Made in Argentina. Lo digo Made porque Made in Argentina además tiene mucho de nuestra historia en el cine y en el teatro. Auge y caída de Pampernick, ganador del tercer premio de no ficción de los libros, del libro del asteroide. Su autora, periodista, está con nosotros, Solange Levington. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, llegás a esto, me imagino, por también recuerdos propios, y que cuando uno dice estoy leyendo un libro sobre Pampernick, todos tienen ay, tal cosa, tal anécdota, tal Sí. otra. Viene por ahí, ¿no? Viene por ahí, viene por un recuerdo personal y por darme cuenta de que no era la única que tenía un recuerdo tan fijado y tan nostálgico por una marca que uno podría... Digo, no sé cuánta gente recuerda a McDonald's con cariño. Exacto. Y bueno, y eso me llevó a como a ponerme a investigar y no paré. Y no paraste. Uno conoce el apellido Lowenstein, ¿no? Sí. A partir de tu investigación, y conoce que el nazismo, la caída de Perón, los 70, la hiper y Malvinas, todo esto dialoga con ellos. ¿Me contás un poquito la parte política, económica, todo esto que mencioné? Porque es una locura la historia. Bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención fue como ese arco bizarro que hay entre el Holocausto y la creación del primer fast food de la Argentina. Claro. O sea, la historia de este hombre que se escapa de los nazis, era un carnicero alemán, Sí. que termina llegando a la Argentina medio por azar porque... Vos contás una cosa, hago un punto ahí. Vos contás que le tocan la puerta y le dicen, mañana te vamos a venir a buscar. Volá de acá. Impresionante eso, Sí. ¿no? Parece de la dictadura de acá, de hecho. Total, y es como el único relato, es como la única frase, viste que en los relatos familiares también se va perdiendo un poco los Sí. detalles, como el detalle fuerte que está fijado ahí es ese, es como va el comisario del pueblo y le dice, andate porque mañana te tengo que venir a buscar. Impresionante. La idea de él irse a Nueva York, no había más lugar en el barco y le dicen, otro lugar para ir es Argentina, ni sabía dónde era. Esas cosas que pasaban antes, que yo Sí. creo que uno, no sé, yo no me la puedo imaginar, no me puedo imaginar que me pase algo así. Exacto. Y bueno, y desembarcó acá en Argentina, un tipo sin platas, solamente con su profesión, que era ser carnicero, y se fue a una colonia judía en Entre Ríos y empezó muy de a poco, y hasta que fue creciendo de forma exponencial. Sí. Y lo que creo que nadie sabía, salvo Solange Levington, es que el hermano del creador de Pampernick es el creador de Patty. O sea que, digamos, es así, ¿no es cierto? Exacto. Y además uno dice, bueno, ¿hasta qué punto estaban signados a hacer cosas trascendentes, ¿no? En la familia. Para mí había, bueno, el padre ese, que se llamaba Ludwig, y cuando llegó a la Argentina se reconvirtió en Luis. Bueno, fue un patriarca, fue un padre muy totémico que tuvo 3 hijos varones, y el centro de la vida familiar giraba en torno a los negocios del padre, a hablar sobre los negocios del padre, a pensar nuevos negocios, nada, fueron 3 hombres criados para eso, viendo eso. Me cuenta el Tito, el de Patty, que es el hijo mayor, Sí. que el padre los criaba, nada, para que compitieran, Claro. como esto, los llevaba a tomar helado y le decía, el que termina primero toma 2. Es como algo muy Les de metió el la bichito competencia, sí, y ellos sí. te lo dicen, tipo, es lo mejor que te puede pasar, porque si uno no compite con la historia no avanza. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí cada hijo, digamos, se iba emancipando o se iba haciendo como acreedor del apellido Lowenstein a partir de su primer emprendimiento. Ahora seguimos con la parte histórica, pero él tiene una epifanía, Alfredo, ¿no? Sí. Es el creador de Pampernick, tiene una epifanía año 71 en Miami. Sí. Hoy dirían, la vio. Total, total. ¿Me contás total. cómo fue eso para crear Pampernick? Bueno, hago una breve, voy un poquito para atrás, nada más para poner contexto. Luis, el padre de él, hace fortuna, termina haciendo un frigorífico de exportación, y en un momento dice, voy a diversificarme. Como quien dice, voy a diversificarme nada más, abre una empresa de bienes raíces en Miami. Compra un par de hoteles, un par Claro. de edificios de oficinas. Entonces lo que empieza a pasar es que Alfredo empieza a pasar las vacaciones del colegio de sus hijos, que tenía 2 hijos muy chiquititos, en Miami, y el resto del año trabajaba en el frigorífico del padre en Argentina. Entonces tenía mucho acceso a un mundo que para los argentinos era inalcanzable. La gente no podía viajar al exterior a menos que tuvieras mucha plata. Claro.
Y él lo que contaba era que siempre que llegaban a Miami, los hijos era, vamos a comer hamburguesas con papas fritas, hamburguesas con papas fritas, y que un día los llevó a comer, como tantas otras veces, y sus hermanos habían hecho sus primeros proyectos más jóvenes. Alfredo tenía 29, ya para esa familia era medio viejo. Claro, sí, porque a esa edad ya estaba claro, triunfando. ya total, Sí. total. Y era como un tema que él lo tenía como... que lo obsesionaba. Y bueno, y un día va con la mujer y los hijos a un McDonald's, un burger, no sé cuál de los dos era. Y en ese gesto cotidiano de ir, pedir, ¿viste cuando algo lo haces de la misma manera que lo hiciste siempre, pero le prestás atención? Y de golpe el tipo ve el negocio, ve que la gente paga antes de que le dieran la mercadería, que eso Claro. le pareció un flash. Porque vos lo contás, en esa época se acostumbraban los platos de loza, un montón de cosas que no tienen que ver con el fast food, pero a Argentina, cuando él ve eso, no había llegado nada. Nada, pero absolutamente nada. Era, Año 71. Era ciencia ficción. Claro. O sea, lo máximo, lo más parecido que uno puede llamar fast food en ese momento era comer pizza en la barra. Claro. O los manteles descartables de Pipo, que igual te servían un buffet chorizo así, era Claro. sentarte en una mesa con mozos. O sea, Y él toma mucho, ¿no? De lo que ve en esas grandes cadenas, ¿no es cierto? Hasta está siendo muy generoso. Sí, sí, hasta literalmente toma mucho. Se inspira, dirían Sí. los críticos de arte, olímpicamente en McDonald's, en Burger, y lo trae acá. Y empieza, digamos, con un terreno que estaba despejado, ¿no? Estaba Recontra. despejado, pero arranca en un momento, y ahí vuelvo a lo político, de gran violencia política, y a partir del año que muere Perón, que es el 74, ¿no? A mí ese fue un dato que cuando empecé a investigar, o sea, y de hecho ese dato lo encontré en Wikipedia, me destruyó el cerebro. Claro. Primero porque yo lo tenía asociado a la democracia, a Pampernick, con algo, viste, eso, una época más de apertura, de auge. De... Sí. Pero dije, claro, 1974 es un año que, no sé, el argentino que tiene cierto, no sé, por lo menos de mi edad, o no sé si ahora un pibe de 20 años lo tiene asociado con eso, pero en nuestra edad el 74 está asociado con la violencia política y la muerte de Perón. Claro. Y cuando yo fui a hacer, una vez que yo esto lo empecé a investigar en pandemia, y cuando pude salir, ir a hacer archivo a la hemeroteca, agarré los diarios y las tapas eran tipo una masacre. Claro. Entonces yo dije, o sea, me llamó mucho la atención como algo así pudo haber surgido, Coexistía. sí, en un contexto tan violento, tan... Y bueno, y sí. Sí, y además porque fue un furor, ¿no? Con el devenir de los años. Vos contás una cosa, por ejemplo, que marca hasta qué punto fue este lugar un furor. Todo el mundo con el cual uno habla te dice, bueno, mis hijos festejaban los cumpleaños, etcétera. Pero Soda Stereo hace, digamos, un desembarco ahí en los Total. años 80, digo, marcando también lo disruptivo, porque también uno puede pensar en todo lo disruptivo que marcaba Soda, los televisores en los escenarios. Digo, en este caso también, digo, era un signo de otros tiempos, ¿no? Total, era como para mí era una sucursal del futuro, Claro. en algún punto. Era como tener el futuro a media cuadra del obelisco. Y era como si fuera una embajada Sí. de Estados Unidos, en algún punto estaba ahí medio como un plato volador, que de hecho fue lo que le pasó al principio, que la gente no entendía, que apenas abrió, la gente literal no entendía qué era. Sí, porque había también un cambio de las costumbres a la hora de comer, ¿no? Estábamos acostumbrados al bife de Pero chorizo todo, también, desde ¿no? la estética, Claro. que tenías el techito como si fuera una casa, hasta en vez de tener cocinas tenías máquinas, las sillas no tenían patas, no había mozos, los tachos de basura estaban ahí con un elefante, un hipopótamo, Sí. tenías la cocina a la vista, los pibes que te atendían usaban uniforme y tenían la misma edad de los clientes, los nombres de los productos, era Sí. todo... Sí. Ahora, vos contás que mucho en el libro, y entiendo que este es uno de los problemas que empieza a tener de cara a la decadencia, avanzados los años 80, sobre todo con la llegada del menemismo, la apertura de importaciones, la llegada de McDonald's en el 86, que la tengo acá anotada, etcétera. También una cosa de mucha desorganización, como que se abrían sucursales y no había un método de trabajo. Eso también colaboró en contra, ¿no? Sí, a la vez me parece que es como también el sello argentino. Total. O sea, Sí. para mí hay algo muy argentino en esta historia, más allá de que es una empresa argentina, en la forma de hacer. O sea, McDonald's, que es una empresa, digamos, multinacional, llegó y tardó 2 años en encontrar el local perfecto. Y hasta que abrió el tercer local pasaron años. Era, viste, como algo muy metódico y... Muy anglosajón. Sí, total. Con manuales muy estrictos. Sí. Y acá esto era tipo... Lo que pasa es que como no había con qué comparar al principio, eso era lo correcto y nadie veía
algo que estuviera mal, porque era lo que todo el mundo conocía. Sí. Pero fue, sí, abrieron sucursales en cualquier lado, cualquiera podía tener un Pampernick, cualquiera hacía cualquier cosa en su Pampernick. Y yo creo que algo de eso colaboró a que llegó un momento de cuando McDonald's empezó a crecer, Burger empezó a crecer, y los consumidores que iban a Pampers ya tenían hijos que no les no tenían un apego a Pampernick, ya Claro. medio que fue el tiro de gracia. Y además el tema de, bueno, no poder competir contra esos gigantes que tardaron en llegar, como vos explicás, ¿no? Pero que cuando llegaron venían con un método de prolijidad, de orden, de concepto. Y en un momento da la sensación de que Lowenstein se empieza como a diversificar, como un poco hizo el padre, ¿no? Y como que quizás ya no era ese hijo con el cual estaba obsesionado, como decís en el libro, sino que bueno, ya en un momento lo empieza a soltar. Y ya era un empresario con su nombre propio y me parece que era Pampernick en un momento fue como, bueno, lo creé, la recontra hice, Sí. porque los tres hermanos, poner el que hizo Patty también la hizo, pero el del medio nunca la pegó. No. Tipo, lo hice, me fue muy bien porque además dicen que la levantaron con pala, que tener un Pampernick era un negocio millonario. Sí. Pero después era como, bueno, ya está, ya lo hice. Ahora, y ni siquiera era una cuestión de plata, porque no la necesitaban, porque era como, bueno, quiero seguir probando a hacer negocios y que funcionen. Entonces, claro, de golpe abrió el Paseo de la Infanta, Claro. se metió con el Paseo del Corta, tuvo multimarcas. Bueno, el hermano del Tito tuvo Las Leñas. Todo era como muy Sí. a lo grande. A lo grande. Y también cuando empezó todo esto a no funcionar tanto, empezaron a llamar a también cambios estéticos. Incluso vos contás que hasta Nick Sí. fue convocado, ¿no? O Nick, hoy que está tan en boga Sí. por otras razones, ¿no? Pero digamos, hay muchas cosas que se espejan en el libro con otras etapas de la Argentina, por el tema de la hiper, ¿no? Por ejemplo. Es que hay algo muy circular. Yo me reía porque cuando empecé a hacer el libro creo que el dólar estaba a 60 y pico y lo terminé en 1200. Entonces había algo muy... Si no fuera porque es triste, digamos, porque es nuestra Sí. realidad, sería muy gracioso. Sí. Visto de afuera, como decía Chaplin, ¿no? Claro. De lejos una comedia, de cerca un drama. Total. Y me pasaba de esto, otra vez haciendo archivo, leer los diarios de los 90 y era como... ¿Cuáles son las empresas extranjeras que vienen a instalarse al país? Y el otro día ver la misma nota en Infobae y es Claro. desesperante. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, es tipo un deporte olímpico. Ujú. O sea, ¿Había un orgullo argentino por Pampernick o no? ¿Solamente gustaba? ¿Qué llegaste a investigar? no, de eso? yo creo que para los, no sé si argentino, pero sí había, por ejemplo, los trabajadores, Eso. era gente con, yo cuando empecé a investigar, una de las primeras puntas que, porque la verdad que no había casi material, o sea, casi todo lo que es tangible o lo tiene la gente. Encontré 2 archivos muertos ahí en el Poder Judicial y otro en la Inspección General de Justicia, pero el resto es todo Sí. material de gente. Y encontré un grupo de Facebook que se llama Ex Trabajadores y claro, ahí tenés como 400 personas que comparten cosas. Y la comparten con una épica. Y yo dije, ¿qué onda esto? Porque sí, yo cuando leía eso en el libro pensaba en los carroceros, ¿viste? Los fanáticos esperando la carroza. Total. Que son esas cosas que decís, ¿de dónde viene? Claro, pero estos por lo menos trabajaron ahí. Claro, hay una pertenencia más física. Y Sí. ellos te decían, primero, como varias cosas que me llamaron la atención. Una es, bueno, los de la primera camada sentían que estaban haciendo algo nuevo, o sea, se sentían como, Sí. estaban haciendo algo que no existía. Pero además había una cosa muy de la camiseta puesta, Claro. de literalmente el uniforme, de que si nos va bien a todos, de que a todos les encantaba trabajar ahí, entonces yo trabajaba en Recoleta y traía a mi primo y lo llevaba a trabajar acá y otro llevaba... Había como algo de familia real que emanaba un poco de arriba y que después lo que me explicaba era uno de los empleados que estuvo hasta el final es, claro, eso de la camiseta hoy ya no puede existir más porque vos hoy trabajás en Habana y viene y te compra el grupo chino y vos ya no sabés ni para quién trabajás, es todo mucho más Sí, no le conocés la impersonal, cara. es como hay Claro. algo de eso que ya no existe más. Sí. Entonces creo que hay algo de ellos que se sienten como hacedores de esta leyenda colectiva medio que nunca termina de morir. Sí, el libro funciona mucho como metáfora del país, de lo circular, Sí. ¿no? El premio... Atado con alambre. Atado con alambre, total. El premio tercero de no ficción de Libros del Asteroide tuvo como jurados, entre otros, a Leila Guerriero, lo cual significa para vos que, como periodista, como escritora, como significa para todos nosotros, bueno, una eminencia, ¿no?
¿Hubo un diálogo, hubo un algo sobre el libro con ella o algo que quieras compartir? No, ella siempre fue muy generosa. Yo hice hace muchos años y muy poquito tiempo un taller con ella, o sea que la conocía. Sí. Cuando empecé a tener la idea de escribir esto, pero esto fue, es como decirte, en enero del 2020, o sea, 3 años antes de que... Le pregunté si le parecía que había una historia. Me dijo, me parece que sí, no sé qué, no sé, o sea, no sé, yo tenía como muy pocos datos todavía. Y como justo arrancó la pandemia, me mandé yo sola, o sea, pero nunca después había llegado ni a profundizar. Después sí, me pareció como muy generosa porque después la devolución de ella fue muy... Sí. Muy, muy amorosa, Sí. muy generosa y bueno, y para mí es como wow. Sí, claro, obvio. Escúchame, Solange, ¿qué es lo que más te sorprendió de toda la investigación? O de lo que te contaron, etcétera. Creo que lo que más me sorprendió fue como darme cuenta que hay, digamos, primero la diferencia que hay entre la familia, los Lowenstein, y el recuerdo que tienen los Lowenstein y dónde tienen ubicado Pamper los Lowenstein, porque para mí fue muy gráfico. Yo lo suponía, pero se confirmó muy rápidamente que yo nada más llegué a hablar con el hijo de Alfredo, porque Alfredo no da entrevistas. Uh-huh. Y el recuerdo de él es netamente empresarial. Claro. Y de otro lado hay un recuerdo muy emotivo. Y bueno, y hay algo de eso que al final de cuentas resulta ser muy incompatible, porque, digamos, los negocios y el amor en algún momento hay que tomar un camino. Sí. Y bueno, y acá se tomó un camino. Y algo de eso, digamos, para mí quedó muy en evidencia. Uh-huh. Bueno, acá está entonces un sueño Made in Argentina. Yo digo Made, ¿está es que bien? Está muy bien, sí. Auge y caída de Pampernick, Libros del Asteroide, y la verdad que cuando me enteré de la existencia de este libro dije, ¿de qué irá esto? Bueno, cuando lo empecé me empezó a resultar una grata sorpresa, así que felicitaciones. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a vos.